trabajar la iglesia latinoamericana y la iglesia norteamericana para alcanzar a los perdidos? Esa es buena pregunta. Obviamente tenemos que comenzar viéndonos todos como una sola iglesia, como la iglesia universal, la iglesia de Cristo. El problema muchas veces es que empezamos a hacer la diferencia, la división, y no estamos dispuestos a compartir nuestros recursos, porque así lo vemos, ¿verdad? La iglesia piensa, estos son mis recursos, y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia local. Pero tenemos que pensar que si ponemos juntos los recursos que tenemos, realmente vamos a ser más efectivos. Por ejemplo, hablamos mucho de mandar a las naciones, a alguien a predicar. Pero las naciones, especialmente aquí en Estados Unidos, ya están viniendo para acá. Aquí ya tenemos gente de todas partes del mundo. Entonces ya no tenemos o no deberíamos de pensar en una iglesia anglo, en una iglesia hispana. Tenemos que pensar en una iglesia universal. ¿En qué sentido? En el sentido de una iglesia internacional, que tenga diferentes nacionalidades, que los recursos se puedan aprovechar mejor. Hay edificios muy costosos, muy grandes aquí en Estados Unidos que se usan solamente unos días a la semana y algunas horas cuando se podrían aprovechar mejor. No estoy diciendo con esto que las iglesias de otras nacionalidades no tengan responsabilidad, pero es bien sabido que la iglesia norteamericana muchas veces tiene mayores recursos económicos y la iglesia latinoamericana y otras iglesias tal vez no tengan tantos recursos económicos, pero tienen los recursos humanos y la cultura y el idioma para alcanzar a las personas que vienen llegando de Latinoamérica, que todavía no han asimilado la cultura americana y que no hablan inglés. Entonces, aquí vemos dos tipos diferentes de recursos. ¿Cómo la iglesia puede hacer mejor la gran aventura de la Gran Comisión? Con sinergia, uniendo estas dos fuerzas, uniendo los recursos, uniendo todo lo que tenemos y pensando con la mentalidad de ser una iglesia, de ser la iglesia de Cristo. Cumplir la gran comisión no se puede hacer solo. O sea, tenemos que unirnos, tenemos que estar en un mismo espíritu, tenemos que estar en un mismo sentir. Creo que te comentaba antes acerca de, por ejemplo, en la iglesia donde yo estoy, soy uno de los pastores, llegó un pastor coreano, ¿verdad? Solicitando un lugar para una pequeña congregación coreana, ¿verdad? Que no tiene dónde reunirse, no son muchos, son 15 o 20, no recuerdo cuántos son, pero pidieron la oportunidad de poder estar ahí y tener su reunión. Ahora, tenemos un espacio que es suficiente para ellos, que no se está usando a esa hora. Entonces, claro, se les dio la oportunidad y estamos contentos como iglesia que lo hicimos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una necesidad, son hermanos en Cristo, son parte del mismo cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos los recursos y se los dimos para que los aprovechen. Ahora, creo que todos deberíamos de tener la mentalidad de tener la gente de todo el mundo en nuestra congregación, en nuestra iglesia local. Gracias a Dios, en la iglesia donde yo estoy, tenemos hispanos, tenemos anglos, tenemos filipinos, tenemos afroamericanos y ahora tenemos coreanos, ¿verdad? Entonces, 5 nacionalidades por lo menos, que te puedo mencionar que sé que hay, por ejemplo, una familia japonesa también. Entonces, esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo y deberíamos de pensar así. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Viéndonos como una sola iglesia, aprovechando los recursos que tenemos, haciendo conexión, sinergia, poniendo todo junto para lograr el mismo objetivo que llevar el evangelio a todas las naciones, sea que vayamos o que aprovechemos a las naciones que ya están aquí en este país para llevarles el evangelio.